Página 1. Lógica y claridad para pensar, por Bertrand Russell. Solo la lógica permite al hombre pensar con claridad. 0.0. Introducción. Bertrand Russell es uno de los pensadores más conocidos del siglo XX, quien, por sus méritos, ganó rápidamente un lugar en la historia de la filosofía. Su popularidad se debió a la publicación de un número muy notable de libros y ensayos sobre temas morales, sociales y políticos, explicados con un estilo ágil y directo, y repletos de notas divertidas y de reflexiones claras y poderosas. Sobre todo, son esas obras las que le convirtieron en un paladín del humanismo liberal. La figura de Bertrand Russell que ha quedado fijada en la memoria colectiva es la de un héroe de los racionalistas, libre de las cargas del dogma religioso y metafísico y dedicado a la causa de la libertad humana y del progreso social y político. La obra del Russell comprometido con los problemas de interés e importancia generales es todavía lo suficientemente cercana en el tiempo como para resultar no solo familiar al lector contemporáneo, sino actual en un sentido absoluto. En su lectura se encuentra una visión privilegiada del mundo de hoy en sus comienzos, lo que permite una radiografía de claridad meridiana. Las reflexiones del autor son aplicables de manera directa a la inmensa mayoría de problemas a los que se enfrenta la ciudadanía global a día de hoy. Paradójicamente, muy pocos de los lectores de esta vertiente del pensamiento russelliano pueden encontrar accesibles sus contribuciones más técnicas, aquellas que hicieron de él también una figura esencial entre los filósofos. Bertrand Russell fue uno de los lógicos más importantes de su momento. Junto al matemático y filósofo Alfred North Whitehead, que había sido su profesor, escribió una de las obras más importantes de la historia de la lógica, Principia Mathematica. Su filosofía de las matemáticas marcó un hito en la historia de la reina de las ciencias y fue el punto de partida que le llevó a desarrollar la filosofía analítica, una disciplina que mantiene su vigor entre sus practicantes y su influencia en general. Al mismo tiempo en que intervenía en los desarrollos más importantes de la lógica y las matemáticas, su pensamiento daba impulso a diversas corrientes que serían fundamentales en el futuro, como el positivismo lógico. También se le considera uno de los primeros protagonistas del denominado giro lingüístico en la jerga filosófica, es decir, un pionero de la filosofía del lenguaje. Usó la lógica para demostrar la capacidad del lenguaje como instrumento para inducir soluciones filosóficas, lo que hacía de este un objetivo filosófico primordial. Esta metodología puso en entredicho los métodos antiguos y las teorías filosóficas que resultaban de ellos. Desde un principio, la filosofía analítica, inaugurada por el autor, pretendió desarrollar un estilo de pensamiento donde los criterios predominantes en el tratamiento de cualquier tema fuesen la precisión y la profundidad. Desde esa sólida base, Russell aplicó los recientes avances de la lógica de su tiempo para analizar el lenguaje y solucionar problemas filosóficos. Contaba como antecedente con el matemático, lógico y filósofo alemán Gottlob Frege, que había conseguido que la lógica diera grandes pasos en la explicación del mecanismo de los razonamientos del ser humano, después de cientos de años sin que experimentara ningún progreso. La magna obra russelliana Principia Mathematica constituyó un intento de mostrar que este planteamiento, el logicismo, era factible. Para el logicismo, la distinción entre matemáticas y lógica era puramente aparente. Los números podían explicarse en términos de la lógica, de la misma manera que las reacciones químicas pueden explicarse mediante las teorías que explican las interacciones de los átomos de la física. Los problemas metafísicos que encontró el filósofo al plasmar sus intenciones logicistas durante la fundación de la filosofía analítica le llevaron a desarrollar su propia interpretación de este campo de pensamiento, que bautizaría con el nombre de atomismo lógico. Según esta concepción, el mundo está formado por cosas concretas, sus propiedades y sus relaciones,
de la misma manera que los átomos de la física están formados de neutrones, protones y electrones. Las propiedades y las relaciones existen como existen las cosas, una noción platónica en pleno siglo XX. El primer impacto fundamental de Russell en el pensamiento de su siglo se manifestaría en el poderoso trabajo de su reconocido alumno Ludwig Wittgenstein, iniciador de la llamada filosofía del lenguaje ordinario. Sin embargo, la relación entre ambos hombres se plasmaría en forma de una diferencia creciente. Russell nunca estuvo de acuerdo con muchos puntos esenciales de la posición de Wittgenstein, a pesar de que la propuesta del alumno era una evolución de las bases que el filósofo británico había puesto. Es muy posible que Bertrand Russell no hubiera ocupado un lugar preferente en el imaginario popular si hubiera tratado solo temas de filosofía del lenguaje. A pesar de la importancia de sus hallazgos técnicos, de hecho, estos hubieran quedado como un capítulo de la historia interior de la filosofía y no hubieran sido demasiado conocidos si su autor no se hubiera convertido también en un referente del pensamiento adelantado y la contestación. Su obra fundamental en este campo fue Principios de Reconstrucción Social, 1916, que puso los cimientos teóricos de sus posturas. Su relevancia en este campo vino de la mano de sus actividades antibelicistas durante la Primera Guerra Mundial. No solo renunció al liberalismo, sino que militó en su contra, y llegó por ello a ser condenado y encarcelado hasta en 2 ocasiones. Sus protestas lo enemistaron con las autoridades británicas, pero también con buena parte de la población de su país. Alertó del control tecnocrático sobre la sociedad moderna, del consumismo o de los excesos del mercado, tanto como de la deriva al autoritarismo del Estado demasiado intervencionista. En el terreno político y económico, exigió siempre al poder estatal el mantenimiento de unos mínimos necesarios para la supervivencia de la población, una disposición contrapesada por el poder de la sociedad civil, organizada en empresas, asociaciones y todo tipo de instituciones civiles. En la década de 1920, Russell teorizó sobre la educación, pero también decidió pasar a la acción fundando una escuela, Beacon Hill, que estuvo abierta durante casi 20 años gracias a su segunda esposa, Dora Black. En aquella institución creada por propia iniciativa, intentó plasmar los principios que había establecido en su libro sobre educación, 1926, que todavía en la actualidad goza del favor de pedagogos y personas interesadas en el tema. El filósofo clamaba contra una educación orientada a conseguir seguidores fieles al orden establecido, el dinero y la nación, y demandaba que la pedagogía sirviese a los fines del individuo. El ser humano no es bueno o malo y la educación no debe actuar sobre él con mentalidad fiscalizadora, sino que debe orientar los impulsos de la persona para que ésta se realice a sí misma y sus acciones sean una contribución a la comunidad. A juicio de Russell, toda educación debía ser guiada por un ideal. Contestando a las consideraciones utilitaristas que habían dominado la teoría social de Inglaterra durante décadas, el pensador defendió el conocimiento en general, y la ciencia y la tecnología en particular, como instrumentos útiles de progreso social. Pero también previno contra los males que podía acarrear su manipulación por parte de los poderes establecidos y contra su potencial para la destrucción de la humanidad. Toda actividad del hombre debe estar guiada por el espíritu humano, encarnado en las disciplinas propias de las humanidades, el arte, la literatura, la filosofía. En su vertiente de pensador sobre los problemas del ser humano, ofreció soluciones filosóficas para guiar nuestra vida, como las que aparecen en uno de sus libros más conocidos y celebrados, La conquista de la felicidad. Sus teorías sobre el matrimonio y el sexo fueron polémicas y produjeron un verdadero escándalo, lo mismo que sucedió con sus opiniones acerca de la religión. Se declaraba profundamente ateo y detestaba todas las manifestaciones religiosas organizadas, en las cuales incluía todo tipo de sistemas de pensamiento cerrados, como el capitalismo o el comunismo.
su larga vida le dio la oportunidad de jugar un papel protagonista como intelectual comprometido en Gran Bretaña y Estados Unidos. Produjo una enorme cantidad de artículos y panfletos sobre activismo, incluyendo la desobediencia civil. Después de la Segunda Guerra Mundial, los grupos pacifistas y contrarios a la proliferación de las armas nucleares reavivaron el compromiso del pensador, de manera que la imagen más permanente que ha quedado de él fue la de un nonagenario que seguía participando en las protestas contra el arsenal nuclear británico. Russell ganó en aquellos años una inmensa relevancia mediática después de lograr que algunas de sus cartas a los dirigentes mundiales en la época de la Guerra Fría fueran contestadas. Fue en esa época en la que su figura alcanzó su máxima altura y se forjó la imagen que ha quedado en la memoria. La influencia social de su pensamiento como visionario, educador o moralista demostró ser entonces tanto o más poderosa que la que había ejercido su trabajo en la lógica y filosofía de las matemáticas. Bertrand Russell se convirtió en un ejemplo de coherencia, un notabilísimo caso del filósofo cuya vida misma es una puesta en práctica de sus doctrinas. Esa actitud ejemplar no quedó sin consecuencias. En más de una ocasión durante su vida tuvo que pagar el precio de pensar contra la corriente. Sus oponentes le presentaron a menudo como una suerte de Mefistófeles y, de modo vergonzoso, no faltaron académicos que le atacaron por considerarlo un pensador peligroso. En ocasiones, los boicots personales le dejaron malparado y solo pudo salir a flote con grandes esfuerzos. Una situación todavía más injusta si se tiene en cuenta que muchas de sus ideas sobre muchas cuestiones sociales y morales se corresponden con la visión que hoy en día está más generalizada. Sin embargo, su pluma era tan brillante y su verbo tan acerado, tanto en las tablas del mitin tradicional como en la televisión cuando ésta se generalizó, que siempre fue capaz de rendir a las audiencias hostiles y de dejar un buen puñado de argumentos veraces sobre la mesa. A diferencia de muchos filósofos de toda la historia, Russell se preocupó de llegar al público más amplio posible, y sin duda lo consiguió. No en vano suyo es el honor de haber publicado el primer libro superventas de filosofía, Historia de la filosofía occidental. Su pensamiento luminoso, cálido, siempre humano, condensado en frases penetrantes extraídas del inmenso cuerpo que forman sus textos, corre hoy en día por la red más vivo y más esclarecedor que nunca. Quizá por seguir sus propias recomendaciones sobre cómo conseguir la felicidad, Bertrand Russell llegó a los 98 años, una edad anciana incluso para los estándares actuales. Continuó trabajando hasta el último momento y, en su compromiso con la mejora de la vida humana a través de la filosofía, las ideas que propuso han acabado convirtiéndose en lo que se considera el sentido común del atribulado siglo XX. Página 11.